Cuando mi hija Sofía me dijo esas palabras esa mañana de marzo, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Papá, recibí una beca completa para estudiar medicina. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero algo en mi pecho me decía que era demasiado bueno para ser verdad. No sabía entonces que esa beca cambiaría todo, que me obligaría a tomar la decisión más difícil de mis 45 años de vida. Mi nombre es Roberto Mendoza, y durante 15 años he sido el supervisor de limpieza y mantenimiento de la Mansión Salvatierra, esa casa imponente de 3 pisos en Polanco que parece un palacio europeo perdido entre los rascacielos de la Ciudad de México. Cada mañana a las 5, cuando la ciudad apenas comienza a despertar, yo ya estoy ahí, revisando que todo esté perfecto para una familia que tiene más dinero del que yo podría ganar en 10 vidas. Soy viudo desde hace 7 años. Mi esposa Elena murió de cáncer cuando Sofía apenas tenía 10 años, y desde entonces hemos sido solo ella y yo contra el mundo. Elena era maestra de primaria en una escuela pública allá por Nesa, una mujer que creía que la educación podía cambiar el mundo. Roberto, me decía siempre, nosotros no tenemos dinero pero tenemos valores, y eso vale más que todos los pesos del mundo. ¿Cómo extraño escuchar su voz? Después de que Elena se fue, tuve que aprender a ser papá y mamá al mismo tiempo. No fue fácil, créeme. Había noches en las que Sofía lloraba preguntando por su mamá y yo no sabía qué decirle más que «Está cuidándonos desde el cielo, mi amor». Pero mi hija es fuerte, igual que su madre. Sacó las mejores calificaciones de su generación, siempre con promedio de 10. Los maestros me decían que era un estudiante excepcional, que tenía futuro en la universidad si lográbamos conseguir el dinero. Y ahí estaba el problema, el dinero. Mi sueldo como supervisor alcanza para vivir decentemente, para que Sofía tenga lo necesario, pero una carrera universitaria es otro nivel. La UNAM era nuestra única esperanza, pero aún ahí los gastos de libros, transporte y materiales eran considerables. Yo había empezado a ahorrar desde que Sofía entró a la secundaria, guardando cada peso que podía, pero sabía que no sería suficiente. La familia Salvatierra siempre me había tratado bien. Don Emilio, el patriarca de 70 años, era un hombre serio pero justo. Doña Carmen, su esposa, me saludaba siempre con una sonrisa y preguntaba por Sofía. «¿Cómo va tu niña en la escuela, Roberto?», me decía cada vez que me la encontraba en los pasillos de mármol de la mansión. Sus 2 hijos, Emilio Jr. y Patricia, eran otra historia. Él, de 35 años, me veía como si fuera invisible, y cuando hablaba conmigo era siempre con un tono que me hacía sentir pequeño. Patricia, más joven, vivía en Estados Unidos, y solo venía para las fiestas navideñas. Mi equipo de trabajo estaba formado por 6 personas de confianza. Consuelo, una mujer de 50 años que llevaba 10 años limpiando la mansión, era como una hermana para mí. Madre soltera de 3 hijos, trabajadora incansable, con ese humor que solo las mujeres fuertes saben tener. «¿Ya viste qué cara trae hoy el Junior?», me preguntaba cuando Emilio Jr. andaba de malas. Se ve que se le atravesó la quincena. Y nos reíamos bajito porque en una casa como esa, hasta las risas deben ser discretas. También estaban José, el jardinero que conocía cada planta de los enormes jardines, María, que se encargaba de la cocina y las comidas cuando había eventos, Carlos y Miguel, mis muchachos de mantenimiento que podían arreglar cualquier cosa, y Lupita, la más joven del equipo que se encargaba de las habitaciones principales. La rutina era siempre la misma. Llegaba a las 5 de la mañana, revisaba que la casa estuviera impecable, coordinaba las actividades del día con mi equipo y me aseguraba de que todo funcionara como un reloj suizo. Los Salvatierra tenían reuniones importantes constantemente, cenas elegantes, eventos sociales donde llegaban políticos, empresarios y gente importante. Yo había aprendido a ser invisible, a estar siempre presente pero nunca estorbar. La discreción es la virtud más importante en una casa como esta, me había dicho don Emilio el primer día que trabajé ahí, hace 15 años. Y yo había cumplido esa regla al pie de la letra. Nunca hablé de lo que veía o escuchaba. Nunca comenté con nadie los chismes o las conversaciones que inevitablemente llegaban a mis oídos. Era el empleado perfecto, eficiente, callado y confiable. Pero esa mañana de marzo, cuando Sofía me contó de la beca, algo cambió. Yo sabía que mi hija había aplicado a varias becas, pero esta era diferente. Era de la Fundación Salvatierra,
y cubría no solo la colegiatura completa de la carrera de medicina, sino también libros, materiales, incluso una manutención mensual. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Estás segura de que es real, mi amor? Le pregunté mientras desayunábamos en nuestra pequeña cocina. Vivimos en una casa modesta en la colonia San Rafael, a media hora de Polanco en metro. No es lujosa, pero es nuestra. Elena la heredó de sus padres, y ahí hemos construido nuestros recuerdos. Sí, papá, ya verifiqué todo. Mañana tengo que ir a firmar los papeles, me respondió Sofía, con esa sonrisa que me derrite el corazón. Tiene los ojos de su madre, grandes y expresivos, y esa manera de inclinar la cabeza cuando está emocionada. Pero algo no me cuadraba. En 15 años trabajando para los Salvatierra, nunca había escuchado que dieran becas a hijos de empleados. De hecho, Emilio Sr. siempre se quejaba de lo costosas que eran las obras de caridad de la familia. ¿Para qué gastar tanto en gente que nunca va a agradecerlo? Le había escuchado decir a su padre más de una vez. Esa noche, mientras Sofía estudiaba en su cuarto, me quedé pensando en la sala. Tengo la costumbre de hablarle a Elena cuando estoy confundido. Sé que puede sonar raro, Boris, pero me ayuda a pensar. Elena, le dije en voz baja a su foto en la repisa, algo no me late de esta beca. ¿Será que por fin alguien reconoció lo inteligente que es nuestra hija o hay algo más? No sabía que al día siguiente todo cambiaría para siempre. Era martes, y como todos los martes, tocaba limpieza profunda en la oficina de don Emilio. Es el lugar más privado de la mansión, lleno de libros caros, obras de arte, y esa mesa de caoba donde don Emilio maneja sus negocios. Normalmente yo supervisaba esa limpieza personalmente, pero esa mañana tenía que estar en una junta con los proveedores, así que le encargué el trabajo a Consuelo. Nada más ten cuidado con los papeles del escritorio, le dije. Don Emilio se pone nervioso si algo está fuera de lugar. Tranquilo, jefe, me respondió Consuelo con esa sonrisa pícara que siempre me tranquilizaba. No es la primera vez que limpio a esa oficina. Regresé de la junta cerca de las 2 de la tarde. Los proveedores habían subido los precios otra vez y yo tendría que explicarle a don Emilio por qué el presupuesto mensual había aumentado. Nunca me gustaron esas conversaciones, pero era parte de mi trabajo. Encontré a Consuelo en la cocina, tomando agua. Se veía nerviosa, lo cual era raro en ella. Consuelo era de esas personas que siempre mantenían la calma, pero ese día algo la tenía alterada. ¿Todo bien, Consuelo?, le pregunté. Me miró hacia los lados como asegurándose de que nadie más estuviera cerca y se acercó a mí. Roberto, necesito hablarte. En primado. Fuimos al cuarto de herramientas, un lugar donde siempre podíamos hablar sin que nadie nos escuchara. Consuelo cerró la puerta y sacó un sobre manila de debajo de su delantal. Encontré esto, me dijo con la voz temblorosa. Estaba atrás del cuadro grande, ese de la mujer elegante. Se cayó cuando estaba limpiando el marco y había como una abertura en la pared. Esto estaba ahí. Tomé el sobre. Era pesado. Y tenía escrito con letras de don Emilio, Documentos confidenciales, Hospital Esperanza. Mi corazón empezó a latir más fuerte. El Hospital Esperanza era el orgullo de la familia Salvatierra, un hospital público que habían donado a la ciudad hace 20 años. Siempre presumían en las entrevistas de prensa que había sido construido con su dinero, como una obra de caridad para la gente de bajos recursos. ¿Ya lo abriste?, le pregunté a Consuelo. No me atreví, pero, Roberto, si estaba escondido así, algo malo debe tener. Tenía razón. En 15 años trabajando ahí, nunca había visto a don Emilio esconder nada. Era un hombre meticuloso. Todo lo tenía perfectamente archivado en su oficina. Si había escondido este sobre era por algo grave. Vámonos a casa. Ahí lo revisamos con calma. El resto del día fue eterno. Hice mis actividades normales, supervisé al equipo, revisé que todo estuviera en orden para la cena que don Emilio tendría esa noche con unos diputados, pero mi mente estaba en ese sobre que tenía guardado en mi casillero. A las 8 de la noche, después de asegurarme de que todo estuviera perfecto para la cena, me fui a casa. Sofía estaba en la biblioteca estudiando para un examen, así que tendría tiempo de revisar los documentos con calma. Me senté en la mesa del comedor, bajo la luz amarilla de la lámpara que Elena había elegido cuando nos casamos, y abrí el sobre. Lo primero que vi me dejó helado.
Eran copias de escrituras, contratos y correspondencia oficial, pero no eran documentos normales. Eran documentos que mostraban cómo la familia Salvatierra había obtenido el terreno donde ahora estaba el Hospital Esperanza. Según los papeles, ese terreno no había sido comprado legalmente. Había sido expropiado del gobierno mediante sobornos a funcionarios públicos. Había fotos de reuniones clandestinas, grabaciones transcritas de conversaciones telefónicas y, lo más impactante, una lista de las familias que habían sido desplazadas de sus hogares para hacer espacio para el hospital. Mis manos temblaron cuando vi uno de los nombres en la lista: Elena Mendoza García y familia. Elena, mi Elena. Ahí estaba el nombre de mi esposa, junto con el de sus padres, enlistados como personas desplazadas sin compensación adecuada. Recuerdo cuando Elena me contó la historia de sus padres. Habían vivido toda su vida en una pequeña casa en lo que ahora era el terreno del Hospital Esperanza. Un día llegaron funcionarios del gobierno y les dijeron que tenían que irse, que el terreno se necesitaba para un proyecto de beneficio social. Les prometieron una compensación justa y un lugar donde reubicarse, pero nunca cumplieron. Los papás de Elena terminaron viviendo en un cuarto rentado en Nesa y nunca se recuperaron económicamente de la pérdida. Murieron en la pobreza unos años después, y Elena siempre decía que había sido por la tristeza de perder su hogar. No era solo una casa, Roberto, me explicaba. Era el lugar donde habían construido su vida entera. Y ahora, 20 años después, yo descubría que los Salvatierra habían sido los responsables. No solo eso, sino que habían construido su imperio económico y su reputación como filántropos sobre el sufrimiento de familias como la de Elena. Seguí leyendo. Los documentos mostraban una red de corrupción que involucraba a políticos, funcionarios del gobierno y empresarios. Los Salvatierra habían pagado millones en sobornos para conseguir contratos gubernamentales, para obtener permisos de construcción, para evitar investigaciones fiscales. El Hospital Esperanza era solo la punta del iceberg. Había una carpeta completa dedicada a las estrategias de silenciamiento, básicamente cómo comprar o intimidar a cualquier persona que pudiera exponer sus operaciones ilegales. Había nombres de periodistas que habían sido sobornados, de funcionarios que habían recibido dinero para cerrar investigaciones, de familias que habían sido amenazadas para que no hablaran. Y al final de la carpeta había una sección que me dejó sin respiración. Empleados de confianza. Ahí estaba mi nombre, junto con una descripción detallada de mi situación personal, mi estado civil, mis necesidades económicas y una nota escalofriante. Roberto Mendoza, supervisor de limpieza, situación económica precaria debido a gastos médicos de esposa fallecida y educación de hija adolescente. Altamente controlable mediante beneficios educativos para dependiente. La beca de Sofía no era una casualidad. Era una forma de comprar mi silencio sobre algo que aún no había descubierto. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala hasta el amanecer leyendo y releyendo los documentos, tratando de procesar lo que había descubierto. ¿Qué iba a hacer con esta información? ¿Cómo iba a decirle a Sofía que su beca era dinero sucio y cómo iba a enfrentar a los Salvatierra sabiendo lo que sabía? Cuando Sofía se levantó para ir a la escuela, traté de actuar normal, pero ella se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. «Papá, ¿estás bien? Te ves muy cansado», me dijo mientras desayunaba. «Sí, mi amor, solo que no pude dormir bien. ¿Ya tienes todo listo para lo de la beca?» «Sí, hoy en la tarde voy a ir a firmar. Papá, todavía no me lo creo. Voy a ser doctora», me dijo con esa emoción que me partía el corazón. ¿Cómo iba a destruir ese sueño? ¿Cómo iba a explicarle que esa beca venía de la misma gente que había destruido la vida de sus abuelos? Llegué al trabajo esa mañana sintiéndome como un actor representando un papel. Saludé a don Emilio como siempre, revisé las actividades del día, coordiné a mi equipo, pero cada vez que veía a algún miembro de la familia Salvatierra, recordaba los documentos que había leído la noche anterior. Consuelo se acercó a mí durante el descanso de la mañana. «¿Ya revisaste lo que encontré?», me preguntó en voz baja. «Sí», le respondí, «y es peor de lo que imaginábamos». Le conté todo. Vi cómo su rostro se transformaba de curiosidad a horror conforme le explicaba lo que había descubierto. Cuando terminó, se quedó callada por un largo rato. «Roberto», me dijo finalmente, «esto es muy grande.
Si esto sale a la luz, los Salvatierra van a la cárcel. Pero si nos descubren con estos documentos... No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que implicaba. Gente con el poder de los Salvatierra no se iba a quedar de brazos cruzados si alguien amenazaba con exponerlos. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó Consuelo. «No lo sé», le respondí honestamente. «Necesito tiempo para pensar». Pero el tiempo era lo que menos tenía. Esa tarde, mientras supervisaba la limpieza del salón principal donde se realizaría un evento benéfico el fin de semana, escuché una conversación que me heló la sangre. Don Emilio estaba hablando por teléfono en su oficina con la puerta abierta. Su voz sonaba alterada, más agresiva de lo normal. «¿Cómo que falta un sobre? Yo personalmente puse ese sobre ahí», decía. «Busca bien, tiene que estar. ¿Quién tuvo acceso a la oficina ayer? Sí, ya sé que solo el personal de limpieza, pero necesito saber exactamente quién estuvo ahí». Mi corazón empezó a latir como tambor. Se había dado cuenta de que faltaban los documentos. ¿Cuánto tiempo tendría antes de que sospechara de mí o de Consuelo? El resto del día traté de actuar con normalidad, pero sentía la mirada de don Emilio siguiéndome. Cuando me pidió que fuera a su oficina al final del día, supe que algo estaba pasando. «Roberto», me dijo, sentado detrás de su imponente escritorio, «necesito preguntarte algo importante. ¿Notaste algo fuera de lo normal ayer en mi oficina?» «No, señor», le respondí, tratando de mantener la voz firme. «Todo estuvo en orden cuando revisé en la tarde. ¿Quién hizo la limpieza?» «Consuelo, como siempre los martes». Don Emilio asintió lentamente, pero sus ojos me estudiaban como si estuviera tratando de leer mi mente. «Roberto, tú sabes que confío en ti. En 15 años nunca me has dado motivos para dudar, pero tengo que preguntarte, ¿has notado algo raro en el comportamiento de algún miembro de tu equipo? ¿Alguno que parezca nervioso o diferente?» Era una trampa. Si mencionaba a Consuelo, la pondría en peligro. Si no decía nada, podría sospechar de mí. «No, señor», le dije. «Mi equipo ha trabajado normal, como siempre, muy bien. Pero, Roberto, si llegas a notar algo extraño, cualquier cosa, necesito que me lo digas inmediatamente. ¿Entendido?» «Sí, señor». Salí de esa oficina sudando frío. Don Emilio sospechaba, y era cuestión de tiempo antes de que descubriera la verdad. Esa noche, cuando llegué a casa, Sofía estaba eufórica. Había ido a firmar los papeles de la beca y todo estaba listo para que comenzara sus estudios el siguiente semestre. «Papá, no lo vas a creer», me dijo abrazándome. «La fundación tiene un programa completo. No solo van a pagar mis estudios, sino que también me van a dar trabajo de medio tiempo en sus oficinas para que tenga experiencia profesional. Y lo mejor de todo, me van a pagar un sueldo que nos va a ayudar muchísimo con los gastos de la casa». Cada palabra que decía era como una puñalada. Los Salvatierra no solo estaban comprando mi silencio con la educación de mi hija, sino que además la estaban convirtiendo en su empleada. La estaban atando a ellos de tal manera que sería imposible rechazar sus beneficios sin arruinar su futuro. «¿No estás contento, papá?», me preguntó Sofía, notando mi expresión. «Sí, mi amor, por supuesto que estoy contento», le mentí. «Es solo que... es mucha emoción junta». Esa noche, después de que Sofía se durmió, volví a sacar los documentos. Los leí otra vez, buscando alguna salida, alguna manera de exponer la verdad sin destruir el futuro de mi hija. Fue entonces cuando encontré algo que había pasado por alto la primera vez. En una de las carpetas había una lista de activos por neutralizar. Eran personas que conocían información comprometedora sobre las operaciones de los Salvatierra. Al lado de cada nombre había una descripción del método usado para neutralizarlos. Algunos habían sido comprados con dinero, otros con trabajo, algunos habían sido amenazados y otros habían sufrido accidentes. El nombre de Elena estaba en esa lista. Elena Mendoza García, maestra de primaria, conoce testimonios de familias desplazadas por Proyecto Hospital Esperanza. Estatus: neutralizada por enfermedad terminal, viudo bajo control mediante empleo estable. Todo encajó de manera horrible. Elena no había muerto solo por cáncer. Su muerte había sido conveniente para los Salvatierra. ¿Habían tenido algo que ver con su enfermedad? Los documentos no lo decían explícitamente, pero había referencias a métodos médicos discretos y colaboración con personal hospitalario. No podía probarlo, pero la sospecha me carcomía. ¿Era posible que hubieran acelerado la muerte de Elena para silenciarla? Esa madrugada tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía permitir que los Salvatierra siguieran destruyendo vidas. No podía permitir que usaran a mi hija como rehén para garantizar mi silencio. Y no podía vivir con la duda de si habían tenido algo que ver con la muerte de Elena. Pero también sabía que no podía hacerlo solo.
Necesitaba ayuda de alguien que tuviera el poder y los recursos para enfrentar a una familia tan poderosa. Recordé que Elena tenía un primo que trabajaba en un periódico de investigación. Se llamaba Miguel Herrera y había hecho reportajes sobre corrupción gubernamental. Elena siempre decía que Miguel era de los pocos periodistas honestos que quedaban en el país. Busqué su número en la agenda de Elena que había guardado todos estos años. Eran las 5 de la mañana, pero marqué de todas formas. «Bueno», respondió una voz somnolienta. ¿Miguel Herrera? Sí, ¿quién habla? Soy Roberto Mendoza, el esposo de Elena Mendoza García. No sé si te acuerdas de mí. Hubo un silencio. Luego Miguel habló con voz más clara. Roberto, por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Sofía? Miguel, necesito verte. Tengo información sobre la familia Salvatierra que creo que te va a interesar. Otra pausa. ¿Los Salvatierra? Roberto, esa es gente muy poderosa. ¿De qué tipo de información estamos hablando? De la que puede llevarlos a la cárcel. Te veo hoy a las 2 en el café que está frente al Metro Insurgentes. ¿Lo conoces? Sí, ahí estaré. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Ya no había vuelta atrás. El día transcurrió de manera extraña. Todo parecía normal en la superficie. La rutina de siempre, las tareas de siempre, la misma casa imponente y los mismos patrones. Pero yo sabía que era el último día que trabajaría ahí, como el empleado confiable y callado que había sido durante 15 años. Consuelo se acercó a mí durante el descanso. Roberto, ayer don Emilio me hizo muchas preguntas raras, me dijo con voz preocupada. Me preguntó si había visto algo fuera de lugar en su oficina, si alguien había estado ahí además de mí. Creo que se dio cuenta de que falta el sobre. Lo sé, le respondí. Me hizo las mismas preguntas a mí. ¿Qué vamos a hacer? Hoy en la tarde voy a ver a un periodista. Vamos a exponer todo esto. Consuelo se puso pálida. Roberto, ¿estás seguro? Esta gente tiene mucho poder. Nos pueden destruir la vida. Consuelo, ya nos destruyeron la vida, solo que no nos habíamos dado cuenta. Le conté sobre la conexión con Elena, sobre la lista de activos neutralizados, sobre el plan para controlarme a través de la beca de Sofía. Consuelo escuchó un silencio y cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos. Tienes razón, me dijo. No podemos permitir que sigan haciéndole esto a más gente. A las 2 en punto estaba en el café frente al Metro Insurgentes. Miguel llegó puntual, y lo reconocí inmediatamente a pesar de los años. Tenía el mismo rostro honesto que recordaba, aunque ahora con más raguras y canas. Después de saludarnos y pedir café, fui directo al punto. Le conté toda la historia, desde el descubrimiento del sobre hasta mi sospecha sobre Elena. Miguel escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé mi relato puse los documentos sobre la mesa. Miguel los revisó durante media hora, fotografiándolos con su teléfono. Su expresión se volvía más seria con cada página. Roberto, me dijo finalmente, esto es dinamita pura. Si esta información es auténtica, y todo indica que sí lo es, estamos hablando del escándalo de corrupción más grande de los últimos años. ¿Qué tan seguro puedes estar de que estos documentos son reales? Muy seguro. Reconozco las firmas de varios funcionarios, conozco los sellos oficiales y las fechas coinciden con eventos públicos que están documentados. Además tengo contactos en el gobierno que pueden verificar la información. Miguel se quedó pensativo por un momento. Roberto, necesito que entiendas algo. Si publicamos esto va a haber consecuencias. Los Salvatierra van a saber inmediatamente quién les entregó los documentos. Tu vida y la de tu hija pueden estar en peligro. Lo sé, le respondí, pero no puedo vivir con esta información sin hacer nada. Y no puedo permitir que usen a Sofía para chantajearme. ¿Sofía sabe algo de esto? No, y ahí está mi problema más grande. Está ilusionada con la beca, con la posibilidad de ser doctora. Si esto sale a la luz, va a perder todo eso. Miguel asintió comprensivamente. Mira, Roberto, necesito unos días para verificar toda la información y preparar el reportaje. Mientras tanto, tú tienes que seguir actuando normal. No des señales de que sabes algo. ¿Puedes hacer eso? Voy a intentarlo. Una cosa más. Voy a necesitar que Consuelo confirme cómo encontró los documentos. ¿Estaría dispuesta a testificar? Voy a preguntarle, pero creo que sí. Regresé a casa esa tarde sintiendo un peso extraño. Por un lado, había tomado la decisión de hacer lo correcto. Por el otro, sabía que estaba jugando con fuego y que las llamas podrían alcanzarnos a Sofía y a mí. Esa noche mientras cenábamos, Sofía me contó sobre su primer día en las oficinas de la Fundación Salvatierra. Había conocido a sus nuevos supervisores, había recibido un uniforme y le habían asignado tareas sencillas de archivo y captura de datos. Papá, todos ahí son súper amables. La señora que me va a supervisar me dijo que si trabajo bien después de graduarme pueden darme trabajo de tiempo completo como coordinadora médica. Me contó emocionada. Cada palabra me dolía más. Los Salvatierra estaban tejiendo una red perfecta alrededor de mi hija, asegurándose de que fuera imposible rechazar sus beneficios sin arruinar su futuro. Sofía, le dije, tratando de sonar casual,
¿qué tanto sabes de la familia Salvatierra? Pues lo que todo el mundo sabe, que son una familia muy rica, que hace obras de caridad. El señor Emilio donó el Hospital Esperanza, ¿verdad? Mamá siempre decía que era un hospital muy bueno para la gente que no tiene recursos. El corazón se me encogió al escuchar mencionar a Elena. Si ella hubiera sabido la verdad sobre ese hospital, los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal frente a los Salvatierra, sabiendo lo que sabía. Tenía que sonreír y ser el empleado confiable de siempre mientras internamente luchaba con la culpa y el miedo. Don Emilio seguía haciendo preguntas sutiles sobre la limpieza de su oficina. Emilio Jr. parecía más agresivo de lo normal, y en 2 ocasiones lo escuché hablando por teléfono sobre problemas de seguridad y leaks de información. Pero la situación se volvió crítica el jueves por la noche. Estaba terminando mis actividades del día cuando Emilio Jr. se acercó a mí en el pasillo principal de la mansión. «Roberto», me dijo con esa sonrisa falsa que siempre me había dado mala espina. «Necesito hablar contigo». Me llevó a un salón privado que normalmente se usaba para reuniones familiares. Era un lugar donde nunca había estado a solas con él. «Siéntate», me dijo, señalando una silla frente a un sofá de piel donde él se acomodó. «Roberto, mi padre me ha contado que han tenido algunos problemas de seguridad últimamente. Documentos que no están donde deberían estar». Traté de mantener la compostura. «No estoy seguro de entender, señor Emilio». «Oh, creo que entiendes perfectamente». Su tono cambió, volviéndose más frío. «Verás, Roberto, nosotros sabemos que alguien en el personal tomó algo que no le pertenece. Y sabemos que esa persona ha estado haciendo preguntas, moviéndose de maneras que no son normales». Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. «Ahora bien», continuó Emilio Jr., «queremos recuperar lo que es nuestro sin hacer un escándalo, sin arruinar carreras o familias. ¿Me entiendes?» «Señor Emilio, yo no sé de qué me está hablando». Se levantó del sofá y caminó hacia mí. «Roberto, tú tienes una hija muy talentosa. Sofía, ¿verdad? Qué bonito nombre. Y qué joven tan prometedora. Sería una lástima que algo afectara su futuro, ¿no crees?» La amenaza era clara como el agua. Mi hija era su carta de chantaje. «Mira, Roberto», siguió diciendo mientras caminaba alrededor de mi silla, «nosotros hemos sido muy generosos con tu familia. Le dimos trabajo a tu hija, le pagamos sus estudios, la estamos preparando para un futuro brillante. Todo lo que pedimos a cambio es lealtad. Yo siempre he sido leal a la familia», le respondí, tratando de mantener la voz firme. «Me da mucho gusto escuchar eso, porque sería terrible descubrir que alguien en quien confiamos tanto nos ha traicionado. Las traiciones tienen consecuencias, Roberto. Consecuencias que pueden afectar no solo al traidor, sino a toda su familia». Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro de manera que parecía amistosa, pero que sentí como una amenaza física. «Tengo entendido que tu esposa murió de cáncer, ¿verdad? Qué tragedia, especialmente para alguien tan joven. El cáncer es una enfermedad muy impredecible. A veces ataca a personas que parecían completamente saludables». Sus palabras confirmaron mis sospechas más terribles. No solo sabían sobre Elena, sino que estaban insinuando que habían tenido algo que ver con su muerte. Sería terrible que Sofía tuviera que pasar por algo similar, ¿no crees? Perdió a su madre tan joven. Perder a su padre también sería devastador. O, peor aún, que ella misma desarrollara alguna condición inesperada. Ya no había dudas. Me estaba amenazando directamente a mí y a mi hija. «Señor Emilio, yo no sé qué documentos busca, pero si los encuentro se los entrego inmediatamente». «Me alegra escuchar eso, Roberto. Tienes hasta el sábado para encontrar lo que estamos buscando. Después del evento benéfico, esperamos tener resuelto este pequeño problema». El evento benéfico del sábado. Había escuchado los preparativos toda la semana. Era un evento importante donde los Salvatierra recibirían un reconocimiento público por sus obras de caridad, específicamente por la construcción del Hospital Esperanza. La ironía era amarga. Iban a ser premiados públicamente por el mismo crimen que yo estaba tratando de exponer. «¿Entendiste claramente el mensaje, Roberto?» «Sí, señor». «Perfecto. Ah, y Roberto, ni se te ocurra hacer alguna estupidez como hablar con personas que no deben saber nada. Tenemos ojos en muchos lugares y oídos en muchas conversaciones. Si detectamos que has hablado con alguien sobre asuntos que no son de su incumbencia, las consecuencias serán inmediatas». Salí de esa reunión temblando. Las amenazas habían sido claras. Tenía hasta el sábado para entregar los documentos, o tanto Sofía como yo estaríamos en peligro. Esa noche llamé a Miguel desde un teléfono público cerca de mi casa.
Miguel, tenemos un problema, le dije. Me descubrieron. Me dieron hasta el sábado para entregar los documentos. Tranquilo, Roberto. ¿Te amenazaron directamente? Sí, a mí y a mi hija. Hubo una pausa. Mira, necesito que vengas mañana temprano a mi oficina. Vamos a acelerar el proceso. Ya tengo verificada casi toda la información y tengo contactos en la fiscalía que pueden actuar inmediatamente. ¿Qué hay de Sofía? No puedo ponerla en peligro. Eso también lo vamos a solucionar. Conozco gente que puede protegerlos mientras se desarrolla la investigación. Esa noche no pude dormir. Estaba acostado en mi cama, mirando el techo, pensando en Elena. «Elena», le dije en voz baja, «no sé si estoy haciendo lo correcto. Tengo miedo por Sofía, pero tampoco puedo permitir que estos cabrones sigan haciendo daño a más gente». Como si Elena me hubiera respondido, recordé algo que me había dicho poco antes de morir. Estábamos en el hospital. Ella ya muy débil, pero me tomó la mano y me dijo, «Roberto, prométeme que vas a enseñarle a Sofía a hacer siempre lo correcto, aunque sea difícil. Prométeme que nunca vas a permitir que alguien abuse de los que no pueden defenderse». Esa promesa me dio la fuerza que necesitaba. Al día siguiente, viernes, llegué temprano al trabajo. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado, pero también tenía que prepararme para lo que venía. Durante el descanso de la mañana, le conté a Consuelo sobre la amenaza de Emilio Jr. «Roberto, esto ya se puso muy peligroso», me dijo. «Tal vez deberíamos olvidarnos de todo esto y entregar los documentos». «Consuelo, si hacemos eso, nunca va a terminar. Van a seguir lastimando a más gente y nosotros vamos a ser cómplices de su silencio». Consuelo me miró durante un largo rato. Luego asintió. «Tienes razón. ¿Qué necesitas que haga?» «Mañana, durante el evento, vas a tener que salir de la mansión, sin que nadie se dé cuenta. Tienes que ir a un lugar seguro hasta que todo esto termine. ¿Y tú? Yo voy a estar aquí hasta el final». Esa tarde, después del trabajo, fui a la oficina de Miguel. Su periódico estaba en un edificio modesto en el centro de la ciudad, muy diferente a las oficinas lujosas donde trabajaban los periodistas que estaban en la nómina de gente como los Salvatierra. Miguel me recibió en una sala de reuniones pequeña donde había otros 2 hombres. «Roberto, ellos son el fiscal Ricardo Morales y el agente federal Luis Castillo. Van a manejar la investigación penal». Los saludé nerviosamente. Nunca había estado tan cerca del sistema de justicia. «Señor Mendoza», me dijo el fiscal Morales, un hombre de unos 50 años, con aspecto serio pero amable. «Hemos revisado los documentos que nos proporcionó Miguel. La información es suficiente para iniciar una investigación formal, pero necesitamos su testimonio oficial». «¿Qué significa eso?» «Significa que usted va a tener que testificar sobre cómo obtuvo los documentos y lo que sabe sobre las operaciones de los Salvatierra. Eso lo convertiría en testigo protegido, pero también significa que su identidad va a ser conocida durante el proceso legal». El agente Castillo intervino. «Miguel nos contó sobre las amenazas que recibió ayer. Podemos ofrecerle protección inmediata para usted y su hija, pero necesitamos que entienda los riesgos». «¿Cuáles son los riesgos?» «Los Salvatierra tienen mucho poder y muchos recursos. Pueden contratar los mejores abogados, pueden presionar políticamente para que la investigación se detenga y pueden usar otros métodos para silenciar testigos». «¿Otros métodos?» «Roberto», intervino Miguel, «ellos ya mataron a Elena, ¿verdad? O al menos aceleraron su muerte. Si no actuamos ahora, van a seguir haciéndolo con más gente». Tenía razón. No podía permitir que más familias pasaran por lo que pasamos Elena y yo. «¿Qué necesitan que haga?» El fiscal Morales me explicó el plan. Esa noche firmaría mi declaración testimonial y me convertirían oficialmente en testigo protegido. El sábado, durante el evento benéfico de los Salvatierra, Miguel publicaría el reportaje y simultáneamente la fiscalía ejecutaría órdenes de cateo y aprehensión. ¿Qué hay de mi hija? Esta noche un equipo de protección va a ir a su casa. Le van a explicar la situación y la van a trasladar a un lugar seguro hasta que todo esto termine. Ella no sabe nada de esto. Va a estar asustada y confundida. Por eso necesitamos que usted hable con ella primero. Explíquele lo que está pasando. Dígale por qué está haciendo esto». Salí de esa reunión sintiendo una mezcla de terror y alivio.
Finalmente iba a hacer justicia por Elena, por los padres de Elena, por todas las familias que habían sido víctimas de los Salvatierra. Pero al mismo tiempo sabía que estaba poniendo en riesgo lo más importante de mi vida, mi hija. Esa noche, cuando llegué a casa, Sofía estaba en su cuarto haciendo tarea. Se veía contenta, relajada, ilusionada con su futuro. Tenía que destruir esa tranquilidad para salvarla. «Sofía, necesito hablar contigo», le dije. «¿Pasa algo, papá? Te ves muy serio». «Mi amor, siéntate. Lo que te voy a contar va a ser muy difícil de entender, pero necesito que confíes en mí». Durante la siguiente hora le conté toda la historia. Sobre los documentos, sobre la corrupción de los Salvatierra, sobre las tierras robadas, sobre mis sospechas acerca de la muerte de su mamá, sobre las amenazas que habíamos recibido. Sofía me escuchó en silencio y vi cómo su expresión cambiaba de confusión a horror, a ira. «¿Estás diciendo que ellos mataron a mamá?», me preguntó con la voz quebrada. «No puedo probarlo completamente, pero creo que sí tuvieron algo que ver». «¿Y la beca? ¿Que era solo para controlarte?». «Sí, mi amor. Lo siento mucho». Sofía empezó a llorar y yo la abracé como cuando era niña y tenía pesadillas. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». «Vamos a hacer justicia. Pero eso significa que tenemos que ser muy valientes y que nuestra vida va a cambiar por completo». Le expliqué sobre la protección de testigos, sobre que tendríamos que escondernos por un tiempo, sobre que probablemente tendríamos que mudarnos de ciudad cuando todo terminara. «¿Y mis estudios?». «Ya no puedes aceptar la beca de los Salvatierra, pero vamos a encontrar otra manera. Yo te prometo que vas a poder estudiar medicina, pero va a ser con dinero limpio». Sofía se quedó callada por un largo rato. Luego me miró con una determinación que me recordó a Elena. «Papá, quiero ayudar. Quiero testificar también». «Sofía, es muy peligroso». «Papá, si ellos mataron a mamá, yo también quiero que paguen. Y si lo que están haciendo puede lastimar a más familias, tenemos que detenerlos». Esa noche llegó el equipo de protección. Eran 2 agentes vestidos de civil que se presentaron como Ana y Carlos. Le explicaron a Sofía que la llevarían a una casa de seguridad donde estaría protegida hasta que terminara la operación. Vimos a Sofía empacar una maleta con sus cosas más importantes. Entre ellas puso la foto favorita que tenía con Elena, tomada en el parque unos meses antes de que se enfermara. «Papá», me dijo antes de irse, «mamá estaría orgullosa de lo que estás haciendo. Cuídate mucho, mi amor. Todo va a salir bien. Te amo, papá. Yo también te amo». Esa fue la noche más sola de mi vida. Me quedé en casa sabiendo que tal vez sería la última noche que durmiera en mi propia cama, en la casa donde Elena y yo habíamos construido nuestra familia. Pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. El sábado llegué al trabajo como cualquier día normal. El evento benéfico se realizaría esa noche y había mucho que preparar. La mansión estaría llena de políticos, empresarios, periodistas y gente importante de la sociedad mexicana. Todos ahí para honrar a los Salvatierra por su generosidad y su compromiso social. Durante la mañana todo parecía normal. Mi equipo trabajaba en los preparativos finales, yo supervisaba que todo estuviera perfecto, y los Salvatierra parecían relajados y contentos preparándose para su gran noche. Pero a mediodía todo cambió. Emilio Jr. me llamó a su oficina. Cuando entré, vi que también estaba don Emilio. Ambos tenían caras muy serias. «Roberto», me dijo don Emilio, «tengo entendido que mi hijo habló contigo ayer sobre unos documentos perdidos». «Sí, señor». «¿Y has tenido oportunidad de encontrar lo que estamos buscando?». «No, señor. He buscado, pero no he encontrado nada fuera de lo normal». Emilio Jr. se acercó a mí. «Roberto, me parece que no entiendes la gravedad de la situación. Anoche recibimos información de que ciertos rumores están circulando en lugares donde no deberían estar circulando». Mi sangre se heló. ¿Habían descubierto mis reuniones con Miguel? «No sé de qué rumores habla, señor». «Rumores sobre nuestra familia, sobre nuestros negocios, sobre cosas que solo alguien muy cercano a nosotros podría saber». Don Emilio se levantó de su escritorio. «Roberto, en 15 años nunca habías dado motivos para dudar de ti. Pero ahora tengo que preguntarte directamente. ¿Has hablado con alguien sobre los asuntos privados de nuestra familia?». Era el momento de la verdad. Podía seguir mintiendo y tratar de ganar tiempo hasta que Miguel publicara el reportaje, o podía enfrentarlos directamente. «Señor Emilio», le dije mirándolo a los ojos, «yo siempre he sido leal a usted como empleado, pero mi lealtad tiene límites.
La expresión de don Emilio cambió inmediatamente. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que encontré los documentos que estaban buscando, y sé lo que hicieron con el Hospital Esperanza, sé de los sobornos, sé de las familias que desplazaron y sé lo que le pasó a mi esposa. Dio un paso hacia mí, pero su padre lo detuvo con un gesto. «Roberto», me dijo don Emilio con voz peligrosamente calmada, «creo que no entiendes las implicaciones de lo que acabas de decir. Las entiendo perfectamente. Y también entiendo que ustedes mataron a Elena para silenciarla». El silencio que siguió fue terrorífico. Padre e hijo se miraron, y vi en sus ojos que había confirmado algo que ya sabían. «Roberto», dijo finalmente don Emilio, «acabas de cometer el error más grande de tu vida». «No», le respondí. «El error más grande de mi vida fue quedarme callado durante 15 años, mientras ustedes destruían familias inocentes». Emilio Jr. ya no pudo contenerse. «Papá, este idiota nos va a arruinar. Tenemos que actuar inmediatamente». «Tranquilo, mijo», le dijo don Emilio. «Roberto, todavía podemos resolver esto de manera civilizada. Dime dónde están los documentos y podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos, incluyendo a Sofía. Ya no pueden usar a mi hija para chantajearme. Ella está en un lugar seguro». «¿Un lugar seguro?» La voz de don Emilio se volvió helada. «Roberto, no hay lugar seguro para alguien que nos traiciona». Sacó su teléfono y marcó un número. «Sí, soy yo. Tenemos un problema inmediato que necesita ser resuelto». «Sí, ya confirmamos la fuente. Activa el protocolo de emergencia». Colgó y me miró. «Roberto, acabas de firmar tu sentencia de muerte. Y la de tu hija. Los documentos ya están en manos de las autoridades», les dije. «Ya es demasiado tarde para detener lo que viene». Emilio Jr. perdió por completo la compostura. «Este cabrón nos jodió. Papá, tenemos que matarlo ahora mismo». «Cálmate», le ordenó don Emilio. «Roberto, espero que entiendas que acabas de destruir no solo tu vida, sino la de muchas personas inocentes que dependen de nosotros. Cientos de empleados van a perder sus trabajos. Decenas de proyectos sociales van a cancelarse. Miles de pacientes del hospital van a quedar sin atención médica». «Esos proyectos están construidos sobre el sufrimiento de familias inocentes», le respondí. «¿Y crees que eso va a importar? ¿Crees que la gente va a agradecer que hayas destruido el hospital donde se atienden gratuitamente? ¿Crees que los empleados van a bendecir tu nombre cuando estén desempleados?» Por un momento sus palabras me hicieron dudar. ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba destruyendo algo bueno por venganza personal? Pero entonces recordé a Elena en su lecho de muerte. Recordé a sus padres muriendo en la pobreza. Recordé a todas las familias que habían sido desplazadas sin compensación. «Señor Emilio», le dije, «ustedes construyeron todo esto sobre crímenes. No se puede edificar algo bueno sobre cimientos podridos». «Filosofía barata», me respondió. «El mundo real no funciona con idealismos. Funciona con poder, con dinero, con decisiones difíciles que gente como tú nunca podría entender. Tal vez no entiendo su mundo, pero sí entiendo el mío. Y en mi mundo, la familia es sagrada. La honestidad vale más que el dinero, y los crímenes tienen consecuencias». Don Emilio sonrió, pero era una sonrisa fría, sin humor. «Roberto, me das lástima. Realmente creías que ibas a poder derrotarnos, pero no tienes idea de contra quién te estás enfrentando». Se acercó a su escritorio y presionó un botón. Inmediatamente entraron dos hombres que nunca había visto antes. No eran empleados de la mansión. Eran tipos grandes, con cara de matones profesionales. «Roberto», me dijo don Emilio, «estos señores te van a acompañar a un lugar donde podamos conversar con más privacidad». Supe inmediatamente que si salía de esa mansión con esos hombres, nunca regresaría. Tenía que actuar rápido. «Señor Emilio», le dije, «creo que hay algo que no sabe». «¿Qué cosa?» «El reportaje se publica hoy a las 8 de la noche, exactamente cuando empiece su evento benéfico. Pero no es solo un reportaje. La Fiscalía va a ejecutar órdenes de cateo y aprehensión al mismo tiempo. En este momento ya hay agentes federales rodeando esta mansión». Era mentira. El operativo estaba programado para más tarde, pero necesitaba ganar tiempo y sembrar dudas. Don Emilio y Emilio Jr. se miraron con el arna. «Estás mintiendo», me dijo Emilio Jr. «¿Quieren verificarlo? Asómense por la ventana. Apuesto a que ya hay camionetas sospechosas estacionadas en las calles alrededor de la mansión». Don Emilio se acercó a la ventana que daba a la calle principal. No sé si realmente vio algo o si su paranoia lo hizo imaginar cosas, pero su expresión cambió.
Hijo de puta. Luego le gritó a Emilio Jr. Llama a Contreras. Dile que active el plan de emergencia. Emilio Jr. salió corriendo de la oficina con su teléfono en la mano. Roberto, me dijo don Emilio, todavía podemos hacer un trato. Diles a tus contactos que los documentos eran falsos, que todo fue un malentendido, y yo me aseguro de que ni tú ni Sofía sufran las consecuencias. Ya es demasiado tarde, señor Emilio. La verdad ya salió a la luz. En ese momento, uno de los matones recibió una llamada en su teléfono. Habló en voz baja. Luego se acercó a don Emilio. Jefe, tenemos un problema. Hay movimiento policial en toda la zona. Parece que sí es cierto lo que dice. Don Emilio me miró con una furia que nunca había visto en él. Roberto, acabas de cometer el error más caro de tu vida. Tal vez nosotros vayamos a la cárcel, pero tú no vas a vivir para verlo. Le hice una señal matón que inmediatamente se acercó a mí. Pero en ese momento, escuchamos sirenas afuera de la mansión. Muchas sirenas. El operativo había comenzado antes de lo programado. Señor Emilio Salvatierra, se escuchó una voz amplificada desde afuera. Somos agentes federales. Tenemos órdenes de aprehensión contra 15 personas relacionadas con la red de corrupción de los Salvatierra, incluyendo funcionarios públicos y otros empresarios cómplices. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora viene el proceso legal. Usted y su hija van a estar en protección de testigos hasta que termine el juicio. Probablemente será un proceso largo, pero tenemos evidencia suficiente para asegurar condenas significativas. ¿Y después del juicio? Después, ustedes van a poder reconstruir sus vidas en el lugar que elijan con nuevas identidades si es necesario. Cuando llegué a la casa de seguridad, Sofía corrió a abrazarme. Había estado viendo las noticias en la televisión y había visto mi foto en todos los canales. «Papá, lo lograste. Están en la cárcel». «Sí, mi amor, lo logramos. Pero esto apenas comienza». Esa noche, sentado en una casa desconocida, viendo las noticias que hablaban del escándalo Salvatierra, pensé en Elena. Había cumplido la promesa que le hice en el hospital. Había enseñado a Sofía a hacer lo correcto aunque fuera difícil y había defendido a los que no podían defenderse solos. El juicio duró 8 meses. Durante ese tiempo, Sofía y yo vivimos en 3 ciudades diferentes, siempre bajo protección, siempre cuidando nuestras espaldas. Pero también fueron meses de crecimiento. Sofía decidió estudiar Derecho en lugar de Medicina. «Quiero defender a familias como la nuestra, papá», me dijo. «Quiero asegurarme de que la gente poderosa no pueda abusar de los que no tienen recursos». Don Emilio Salvatierra fue condenado a 25 años de prisión. Emilio Jr. recibió 20 años. Doña Carmen, quien efectivamente había estado en la ignorancia sobre las actividades criminales de su familia, fue exonerada de todos los cargos y se convirtió en una aliada inesperada durante el juicio. El Hospital Esperanza no fue cerrado. Bajo nueva administración gubernamental y con la compensación adecuada para las familias originalmente desplazadas, se convirtió en un verdadero proyecto de beneficio social. Hoy, 3 años después, vivimos en Guadalajara con nuevos nombres y nuevas vidas. Sofía estudia Derecho en la Universidad de Guadalajara con una beca académica que se ganó por mérito propio. Yo tengo una pequeña empresa de servicios de limpieza que manejo junto con Consuelo, quien decidió mudarse con nosotros. Todas las noches antes de dormir, le hablo a Elena. Le cuento cómo está creciendo Sofía, le platico de nuestros nuevos planes, le digo que la extrañamos. Y siempre termino diciéndole lo mismo. Elena, cumplí mi promesa. Defendí lo que era correcto aunque fuera difícil. Y creo que tú estarías orgullosa. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Si valió la pena destruir 15 años de estabilidad, poner en riesgo la vida de mi hija, cambiar completamente nuestro mundo por hacer justicia. Pero luego veo a Sofía estudiando, llena de pasión por ayudar a otros, convertida en una mujer fuerte que sabe la diferencia entre el bien y el mal. Veo las noticias sobre las familias que recuperaron sus tierras, sobre los funcionarios corruptos que fueron destituidos, sobre los cambios positivos que se generaron a partir de nuestra denuncia. Y entonces sé que tomé la decisión correcta. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en poder mirarte al espejo con dignidad. En saber que cuando tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto, elegiste lo correcto. En poder decirle a tu hija, con la frente en alto, que los valores que le enseñaste no son solo palabras bonitas, sino principios por los que vale la pena luchar. Hoy, cuando veo a jóvenes como Sofía que creen en la justicia, cuando leo sobre casos de corrupción que son expuestos por ciudadanos valientes, cuando escucho historias de gente común que se enfrenta a poderosos para defender lo que es justo, siento esperanza. Porque al final, los Roberto Mendoza del mundo somos más que los Salvatierra. Somos millones de personas comunes que, cuando llegó el momento de decidir, elegimos hacer lo correcto.
Y eso, créeme, es más poderoso que todo el dinero del mundo. Si tú estás pasando por algo similar, si conoces injusticias que te dan miedo denunciar, si sientes que eres muy pequeño para enfrentar a los poderosos, quiero decirte algo, no estás solo. La verdad tiene una fuerza que los criminales nunca van a entender. Y cuando te mantienes del lado correcto de la historia, esa fuerza te protege y te da el valor que necesitas. Elena tenía razón. Nosotros no tenemos dinero, pero tenemos valores. Y al final del día, eso vale más que todos los pesos del mundo.